Bien, pues vamos ahora con el mensaje de la palabra. Quiero leer un texto de Josué 14, vamos a leer dos textos, pero este es el primero, y es el texto que titula algunas Biblias con aquello de Caleb recibe Hebrón. Y dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneceo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Dios, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, Dios me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Dios habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Dios estará conmigo y los echará, como Dios ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor, Dios de Israel. Bien, vivimos tiempos de debilidad, esto es una realidad. Debilidad económica, debilidad de salud, debilidad social, debilidad laboral y también hay debilidad espiritual. Ahora, ¿por qué debería de influir la debilidad del ambiente, esta debilidad que hay en todas las áreas a nuestro alrededor, social, laboral, económica, de salud? ¿Por qué debería de influir en nuestra vida espiritual o en nuestra fortaleza espiritual? ¿Cómo es que lo exterior afecta tanto a nuestro interior? O al menos yo es lo que veo y lo que escucho de muchos creyentes. Yo creo, al contrario de todo lo que pueda uno pensar, yo creo que son tiempos para estar fuertes. Porque nuestras fuerzas no pueden depender de nosotros mismos, sino, como dice el Salmo 84, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Vamos a ver la vida de un joven anciano. No encuentro otra palabra para describirlo. Joven en fuerzas, anciano en edad. Alguien que se atreve a decir, y lo dice en el versículo 11, dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés, mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Cómo puede o cómo es posible que un hombre a los 85 años tenga las mismas fuerzas para la guerra, dice, para salir y para entrar? Esta habla de actividad espiritual trasladada al tiempo de hoy, que 45 años antes. ¿Cómo es posible? Evidentemente este texto a mí me transmite la urgencia y la necesidad de investigar en este hombre de dónde saca sus fuerzas. Yo le he titulado este mensaje como Caleb, las fuerzas de Dios. Quiero decir 7 cosas rápidas, alguna más rápida que otra, en relación a este hombre. La primera está en el libro de Números, capítulo 13, versículo 6. Es la primera vez en la Biblia que viene el nombre de Caleb. Y dice lo que dice. Dice: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Es un relatorio o una relación de los 12 espías con sus correspondientes representantes o príncipes. Caleb era de la tribu de Judá, y la primera vez que viene en la Biblia es para decir que este era uno de los pocos, uno de los dos de los 12, es decir, un 15%, que apoyaron el proyecto de Dios. Y ahí ya empezamos a ver algo de por qué sus fuerzas. Alguien que apoyó el proyecto de Dios. La segunda cosa que quiero decir tiene que ver con el siguiente texto donde viene su nombre. Como veis, vamos correlativamente. Y dice en el versículo 30 del capítulo 13 del libro de Números, dice: entonces Caleb hizo
callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Bien, vemos que aquí Caleb hizo callar al pueblo. Por cierto, no lo consiguió, pero él lo hizo callar. De alguna manera, él sabía y conocía el poder de la lengua, el poder de las palabras, el poder de lo que se habla. Por eso él dice que hizo callar al pueblo. Y si vemos por un momento, rápidamente, porque no es el centro de lo que vamos a hablar, aunque es importante, observamos cómo aquellos 12 espías vinieron de la tierra prometida con un informe que comenzó positivamente, un informe positivo. De hecho, leemos en el versículo 27, dice, y les contaron, está hablando de los 12 espías, a Moisés y a Aarón, a los líderes, ¿verdad? Le dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Empezaron bien. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ya empiezan a poner peros. Más, una manera de decir pero. Y también dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas, ¿verdad? Ya empieza a crecer la bola de nieve de la dificultad. Y dice, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y empieza a relatarlos. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siguen hablando a pesar de que es Caleb cuando intenta interrumpir. Dice, no podremos subir contra aquel pueblo. Y Caleb dice, sí podremos. Como es un mensaje contrario. No podremos, dice el pueblo. Y dice en el versículo 32, dice, y hablaron mal. Si ya no solo estaban hablando negativamente, sino que empezaron a hablar mal, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moraderos. Nunca se vio esto, nunca se vio que esta tierra tragara a los moraderos. Ya estaban exagerando. Nunca la tierra tragó a ningún morador, a ninguno. Pero el lenguaje como iba increciendo, pero para abajo, en plan negativo. Dice, y todo el pueblo que vimos allí eran hombres de gran estatura. Había algunos gigantes, no todo el pueblo. Y dice, y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Como veis, ya se están empezando a comparar. Nunca se dio tal caso. No eran del tamaño de una langosta y un humano, una proporción de 1 a 100. No es verdad. Y lo peor de todo es que dice, y con esto concluyo este mensaje depresivo, pesimista, negativo, oscuro, diabólico, diciendo, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, estoy en el capítulo 14, dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y dice finalmente en el versículo 3, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjate qué viaje oral, qué viaje con su lengua. Comenzaron bien, hablando de la tierra que fluye leche y miel. Comenzaron perfecto, magnífico, estupendo, muy bien. Pero fíjate que fueron increciendo, hablando de la tierra, que no era buena, que las ciudades grandes, fortificadas, había gigantes, gente de gran estatura, empezaron a hablar mal de la tierra, empezaron a compararse como si éramos langostas, la tierra que traga a sus moradores, y finalmente se acordaron de Egipto, allá donde eran esclavos. Observa qué viaje más terrible, más terrorífico. Comenzaron en la tierra prometida y acabaron en el mundo. Esto le ha pasado a muchos. Empiezan bien, terminan aquel lugar del cual venían y del cual querrían ser liberados. Y sin embargo ya dice, ojalá, ¿verdad?, volviéramos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Bueno, por eso Caleb hizo callar al pueblo. Porque conocía al pueblo cuando está en un ánimo incorrecto, en una posición espiritual negativa, a donde podía llevarle su propia lengua. Por eso dice la palabra que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Habla del poder de la lengua. Y muchas veces es mejor callar que hablar. Muchas veces. Porque muchos de los pecados habituales de la vida cristiana, la queja, el griterío, la ira, la crítica, la murmuración,
la acusación, ¿verdad? Son pecados de la lengua. La mayoría de nuestros pecados están en este músculo tan pequeño. Dice la Escritura que el que controla su lengua controla todo su cuerpo. Está hablando del efecto del freno en la boca de un caballo, dice el libro de Santiago. Creo que a todos nos suena este texto, que con la fuerza del freno en la lengua, en la boca, se frena todo el cuerpo de un caballo, que es infinitamente superior en tamaño y en peso a la lengua del caballo, ¿verdad? Pues exactamente igual es con nosotros. Nuestra lengua afecta nuestra fuerza general, nuestra fuerza espiritual e incluso nuestra fuerza física. Si tú dices por la mañana, no tengo ganas de ir a trabajar, no vas a tener ganas de ir a trabajar, no vas a ir a trabajar o vas a ir de mala gana, ¿verdad? Nuestra fuerza, ¿verdad?, en la lengua nos dirige de una manera, ¿verdad?, muy importante. También vemos en la Escritura, ¿verdad?, y lo vemos en este texto, lo podéis leer en el versículo 1 del capítulo 14, dice que entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Fíjate todo lo que dice un versículo. Fruto de una predicación negativa, de un mensaje totalmente tenebroso. Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. 10 personas contagiaron a más de 1 millón o 2 de personas. Fíjate el poder de la lengua. Por eso, Caleb sabía el poder que había en la lengua. Por eso su mensaje fue tan diferente. Su mensaje fue un mensaje de fe, un mensaje de ánimo. Y es más fácil contagiar el mal que el bien. De lo que dijeron Caleb y Josué nadie se apercibió. Y la verdad es así. Predicamos y apenas se convierten. Pero alguien predica algo negativo, algo raro, suelta una alarma, ¿verdad? Cuidado con las alarmas, ¿verdad? Sobre todo las que son injustificadas y las que son justificadas, a ver cómo se dan, porque eso puede contagiar, deprimir, hundir, hacer gritar, llorar y, repito, contagiar a una nación entera. El poder de los medios de comunicación es terrible. Por eso Dios nos ha dado la palabra como un medio de comunicación para que esa palabra irrumpa en el mundo y cree la vida y crea libertad y crea el poder y crea autoridad que dice en ella que hay. La tercera cosa que quiero decir está en el capítulo 14 y dice que concretamente el 6 y el 7 está hablando de Josué y Caleb, la reacción que tuvieron cuando vieron al pueblo en esta posición tan negativa. Y dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y me llama la atención porque dice, y hablaron a la congregación. Me llama la atención de este mensaje que vamos a leer ahora, que dieron dos cosas. La primera, la actitud. No fue un mensaje desde la prepotencia o el orgullo espiritual, y ellos eran hombres de autoridad, sino desde la humillación. Dice que se rompieron los vestidos. Delante de aquella gran multitud de gente en una actitud lamentable, se humillaron. Podían haber usado de la autoridad que Dios les dio. Pero era un tiempo para hablar desde abajo, no desde arriba. Era un tiempo en que se despojaron los vestidos como una manera, ¿verdad?, de decir, demostrar su debilidad, su incapacidad humana, de demostrar su impotencia, de demostrar que aunque estaban hablando por Dios, sin embargo, no eran superior a ellos, de demostrarles, ¿verdad?, que estas cosas, estos mensajes hay que saberlos dar desde la humildad, desde la humillación, no desde la altura, no desde la arrogancia o la supuesta autoridad. Dios se fortalece en la debilidad, no lo olvides. Y dice que hablaron a toda la congregación de Israel y dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. ¿Qué está haciendo aquí
Josué y Caleb. Simplemente ellos habían examinado todo, habían visto lo que habían visto los demás, lo bueno y lo malo, pero examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué hablaron? De lo bueno. ¿Y qué enfatizaron? Que Dios iba a estar con ellos. Que si Dios está con nosotros, y si Él se agradara de nosotros, ¿verdad? Que no fue el caso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que aquí vemos a alguien que tiene fuerzas para hacerlo. No solo fuerzas, sino hasta va a ser sabroso. Dice, los comeremos como a pan. Esta expresión que ha quedado en la cultura, ¿verdad? Más fácil que comer pan, ¿verdad? Pan comido. Pues esto es inventado precisamente por Caleb, que precisamente expresa lo sabroso que es hacer las cosas en las fuerzas de Dios. Dije, el Señor nos la entregará, los comeremos como a pan, hasta estará bueno. Y vivimos en la tierra del pan, sabemos lo sabroso y también lo peligroso para las calorías y demás, pero si hay algo sabroso es el pan. Y vivimos en una tierra donde hay muchos tipos de pan, y aquí nos está recordando que las victorias y las temporadas de guerra y de batalla, cuando las hacemos en las fuerzas de Dios, cuando las hacemos para el Señor, ¿verdad? Él dice, si el Señor se agradare, Él nos lo entregará y, repito, los vamos a comer como si fuera pan, ¿verdad? Tenemos que ver aquello que Dios nos ha dado como un objetivo, ¿verdad?, a conquistar, pero recuerda, no en nuestras fuerzas. Si Él nos lo diere, si Él nos lo entregare, será hasta sabroso. Por lo tanto, recordemos y observemos que es importante saber que no hay fuerzas para la batalla que tenemos delante, porque nuestro enemigo es más poderoso. Pero si Dios está en el tema, no solo será fácil, será bonito y será rápido. En cuarto lugar, vamos a ir a Josué 14:7, volver al texto con el que empezamos, y leer estas palabras de Caleb, que dice, yo era de edad de 40 años, está recordando el episodio allí en Cades Barnea, al principio de todo, hacía 40 años, hacía 45 años, él tenía entonces 40, un hombre joven. Dice, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y llama mi atención poderosamente el hecho de que esto es un fiel mensajero. Un fiel mensajero. La Escritura habla de ellos. Trajo buenas noticias, aunque también las había malas, ¿verdad? Él y Josué vieron los dos lo que los otros vieron, pero lo vieron de otra manera. Digamos que 10 tuvieron una visión física y 2 tuvieron una visión espiritual. Y hay que aprender a diferenciar esto. Visión de nuestros ojos de la visión de nuestro corazón. Ahora, quiero enfatizar por un momento, porque parece ser que Caleb sintió en el corazón algo. ¿Qué pasa? ¿Los demás no lo sintieron? ¿O no estaban abiertos a sentirlo? ¿O no estaban escuchando a Dios? ¿No estaban receptivos a lo que Dios quería decirles? Porque sin duda todos vieron lo mismo, los gigantes, las ciudades, en fin, la tierra un tanto difícil, ciudades amuralladas, etcétera, etcétera. Pero 2 tuvieron una visión espiritual. La visión espiritual es más importante que la visión física. Esto es lo que hacen. Ser un visionario hoy en este tiempo no es una cosa novedosa. Vemos como en pleno COVID hay empresarios que están haciendo dinero. Simplemente gente que aprovecha la oportunidad. No se queda con el drama, no se queda con la caída laboral, la caída económica, sino que crean nuevos negocios, crean nuevas actividades. No son muchos, son la minoría. Pues esto lo han copiado de la Biblia, porque aquí vemos a 2 personas que quieren aprovechar esta oportunidad. Claro que sí. Y esto es un visionario, alguien que siente en el corazón, algo que se deja llevar por el corazón. Claro, el corazón es un lugar donde pueden aterrizar las cosas buenas y las cosas malas. El corazón es un territorio neutral, tiene parte de emociones que no ayudan y parte de las emociones de Dios que sí ayudan. Y aquí Caleb dice que sintió en su corazón, dijo, esto es para nosotros, esto tenemos que conquistarlo, sería maravilloso conquistar estas ciudades, derrocar a estos reyes impíos, llegar a esta tierra que fluye leche y miel, es decir, eso quiere decir que es una tierra llena de vergeles, de praderas inmensas, allí van a pacer vacas que van a traernos leche, y etcétera, 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 ¿verdad? Y es una visión impactante y que, por supuesto, ¿verdad?, porque no sea nuestra, porque no va a ser nuestra. Entonces,
Todos vieron exactamente lo mismo, pero dos tuvieron una visión espiritual. Y Caleb, en nuestro caso, tuvo una gran visión que sintió en el corazón, ¿verdad? ¿Somos de los 10 o somos de los 2? Somos de los que tenemos una visión física y vemos, no hay trabajo, no hay oportunidades, me voy a contagiar, me voy a morir, voy a acabar en la UCI. ¿O somos de los que Dios va a estar conmigo? ¿Contagiado o no? ¿En UCI o no? Como acaba de salir un compañero mío de la UCI, llegó hasta el final y Dios lo sacó en última instancia. Evidentemente, tenemos que tener una visión amplia, una visión grande de Dios, de que esto sea una oportunidad para ganar personas para el reino, para que el reino avance. Es una oportunidad de Dios. Lo decía ayer en otro medio. ¿Sabes que en este tiempo los medios de producción cristianos, es decir, esto que estamos haciendo, el YouTube, el Facebook, Instagram y toda la producción cristiana, duplica, triplica, cuadriplica, he escuchado en algún caso, todas las otras producciones visuales del mundo, todas, incluso las de las grandes producciones norteamericanas y europeas, inglesas y demás? ¿Cómo es posible? Porque en este tiempo el Evangelio está corriendo más, el Evangelio está siendo más anunciado. Y mucha gente ahí desde su casa, sin que nadie le vea, está percibiendo, ¿verdad?, el sentir y el mover de Dios y la palabra de Dios que está fluyendo, cuando antes, cuando estábamos en la iglesia, no venían a ver ni venían a escuchar. Pero es una oportunidad. Yo no sé ahora quién nos está oyendo, pero estoy seguro que Dios está abriendo hogares y lugares que en lo anónimo, en lo secreto, allí donde nadie les ve, están ahora mismo precisamente percibiendo el fluir aroma de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, que es poderosa, sigue siendo poderosa, porque aún es tiempo de salvación. Ahora, esta es una estadística de la realidad espiritual. De cada 12, 2, o de cada 6, 1. El 15%, aproximadamente, 15 y 16%. Solo un 16%, la sexta parte de la iglesia tiene la percepción espiritual de lo que Dios quiere. Un hombre de Sudáfrica, Ray Macaulay, un hombre que tiene una iglesia de más de 15.000 personas en el tiempo, digamos, del apartheid, es decir, cuando blancos y negros iban a lugares diferentes, él mantenía una iglesia integrada y él decía, solo el 15% de la iglesia, que coincide con esta estadística prácticamente, hace la voluntad de Dios. Yo me escandalicé entonces, pero veo que coincide con el resultado de la Biblia, porque nuestra visión afecta nuestra vida de forma radical. Aquellos 40 días de espionaje, de visita, en el que estuvieron viendo la tierra prometida, por no aprovechar aquella oportunidad, 40 años en el desierto. Horroroso. Y la gran mayoría ni entró ya en la tierra prometida, ni siquiera pudo verla. En cuarto lugar, o mejor dicho, en quinto lugar, hay que decir algo a favor de Caleb, algo muy importante, y es que Caleb y Josué eran jóvenes líderes. Josué era un líder conocido, Caleb no, era un líder desconocido, era un líder en su tribu, pero no era de los líderes generales. De hecho, es la primera vez que aparece en la Biblia, pero bendita vez, cada vez que aparece su nombre aquí. Lo que sí es cierto es que Caleb estuvo al lado del liderazgo, estuvo al lado de Moisés y Aarón. Y esto es algo muy importante en estos tiempos donde la autoridad está tan perseguida, tan criticada. Y es cierto, porque, como dice la Escritura, hay necios que cuando gobiernan, ¿verdad?, afectan de forma muy negativa al pueblo, y está ocurriendo. No es el caso de la Iglesia de Dios, yo creo, ¿verdad? Pero es muy fácil apoyar al líder cuando las cosas van bien, pero no cuando hay una multitud amenazante, una multitud rebelde y una multitud amargada, como se dio el caso aquí. Una multitud, y repito, de cientos de miles de personas. Y aquí vemos que Caleb apoyó a sus líderes, los apoyó incondicionalmente, se puso del lado de ellos, aún siendo minoría. Y la realidad de la iglesia es cuando la iglesia va bien, ¿qué dice la gente? Dios es glorificado. Cuando la iglesia va mal, la culpa la tiene el liderazgo. Pero aquí este hombre no le echó la culpa, sino que se puso del lado del liderazgo, ¿verdad? No podemos estar, ¿verdad?, con los líderes solo cuando la bendición acompaña, sino también cuando la bendición escasea. Esto también trajo las fuerzas de Dios sobre la vida de Aarón. Veamos un caso de la Biblia, como es el caso del centurión, aquel centurión que trajo un siervo a
A Jesús un siervo enfermo y mantiene una conversación muy interesante. Y llega un momento que salió el tema de la autoridad y el centurión dijo, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. De hecho, le digo a este siervo, ve y va, y a otro le digo, haz esto y lo hace, ¿verdad? Y dice que Jesús quedó impactado. Dice, de cierto te digo que en Israel no había encontrado tanta fe. ¿Por qué? En primer lugar, el centurión sabía que su autoridad con aquellos siervos venía de que él también estaba bajo autoridad. La autoridad es una cosa que se hereda en la medida que sabemos estar bajo de ella. Para estar sobre, primero tienes que estar debajo. Porque la autoridad no es un tema lógico, no es un tema racional, es un tema profundamente espiritual. Sujetarse es un tema de fe, es un tema de fe. Claro que puedes encontrar 1000 problemas y 1000 debilidades en el liderazgo. Yo veo los líderes de la Biblia eran hombres de barro, vasijas de barro, como dice 2 de Corintios, en los cuales habita la excelencia del poder de Dios. Pero recuerda, sujeción al liderazgo significa no ir con la corriente de este mundo donde ahora todo se menoscaba, todo se desprecia, todo lo que es autoridad está bajo los ojos críticos, las ópticas más críticas y murmuradoras, ¿verdad? Pero en Dios no es así. No he visto a nadie prosperar debidamente que no ha respetado la autoridad en cualquiera de sus expresiones. Vamos al punto número 6 para ir ya terminando. Y hay aquí algo muy especial. Volvemos de nuevo a Josué capítulo 14, el versículo 12. Dice que le dice Caleb a Josué, estamos hablando cuando estaban delante de esta tierra ya a punto de ser conquistada o ser heredada. Dice, dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, dice. Dice, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Fíjate, 2 veces. Dios habló aquel día y el Señor ha dicho. 2 veces repite, pero aún, ¿verdad? En el versículo 6 dice, y los hijos de Judá, que es el principio del capítulo que leímos, dice, vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, conoceo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, ¿verdad? Es decir, que había una palabra de Dios. Fíjate que en 3 ocasiones él está recordando una palabra de hace 45 años. 45 años después, Caleb seguía creyendo que Dios le daría lo que le prometió. 45 años después. Le he dado un vistazo a la Biblia, le he echado un vistazo. No he visto a nadie. Por eso hoy estamos recordando y homenajeando en cierta medida a este hombre, Caleb. No he visto a nadie, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni José. Ninguno esperó tanto por una promesa. Ninguno. Este es récord mundial, récord Guinness, diríamos hoy. Nadie esperó tantos años. Nadie. Caleb esperó 45 años. Dios no caduca. Sus promesas no caducan. Se pueden poner las cosas muy mal. Yo puedo pensar por un momento todo lo que este hombre pasó. Primero, la decepción de hace 45 años de ver que el 80% del pueblo, el 84% del pueblo, se vuelve atrás. Y se suspende la conquista. ¿Verdad? Dios tiene que esperar que una nueva generación nazca en el desierto. Y todos los pormenores del desierto. Que si la rebelión de aquellos, que si se quejan por el agua, que se quejan por la comida, que si las serpientes aquellas, tantas cosas. Todo esto lo pasó Caleb, todo esto lo vio. Momentos terribles, duros, de prueba, donde prácticamente la gran mayoría del pueblo de Dios fue podado, la gran mayoría. Tuvo que nacer una nueva generación. Eran los hijos de aquellos que habían muerto en el desierto. Hasta que Caleb pudo ver, pero Caleb estaba allí. Caleb estaba allí. 45 años después. Dios no caduca y sus promesas tampoco caducan.
Lo que él dijo se hará y lo que habló lo ejecutará, no importa el tiempo, no importa las circunstancias. El tema no es que Caleb envejeció, sino que la palabra tampoco envejeció. La palabra no envejece, esto no se pudre, como se pudre un coche, una casa, un libro. La palabra no puede perecer. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, dijo, y algunos estarían pensando, ¿pero qué pasa? ¿Tengo que esperar 45 años? No. Quiero explicarte esto. Vemos que José esperó como 17 años, Moisés 40, David, pues en 2 fases, digamos, gobernó Jerusalén y Abraham 25. ¿Por qué esto? Porque, mira, heredar de joven es un peligro. Te lo digo sinceramente. Heredar de joven es un peligro para el orgullo. ¿Quién sabe si podría soportar el tener tanta bendición de joven? Al decir de joven, tú sabes cuándo eres joven. Porque, evidentemente, el gobierno de la Iglesia es dado a ancianos, que no se refiere a personas de edad, sino a personas de madurez. Porque por eso dice que no se le dé nunca a un neófito. No es tanto por la edad, sino por la madurez que tenemos que tener. Ahora, fíjate esta palabra. Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. A veces decimos, bueno, yo le pido cosas a Dios, no me las da. Bueno, vamos a leer este contexto. Dios no tiene por qué darte todo lo que, como un niño caprichoso, como un niño mimado. Aquí lo explica muy bien. Hay 2 condiciones. Número 1, permanecer en mí. Eso habla de tiempo. Número 2, que la palabra permanezca en ti. Eso habla de que permanezcas en la palabra, es decir, que creas en sus promesas. Cuando los 2 factores se dan, el tercero sale automático. Dios cumplirá su palabra. Pero primero tienes que permanecer en Él, serle fiel a Él, aguantar contra toda viento y marea, desierto y tierra prometida, entrada y salida, como decía, ¿verdad? Tantas fuerzas tengo ahora para la guerra, para entrar y salir, como hace 45 años. Pues exactamente igual. Para cumplir, para que todo lo que pidas te sea dado, ¿verdad? Porque eso te hace todopoderoso, ¿verdad? Primero tienes que permanecer en Dios, y eso habla de tiempo, habla de fidelidad, pero también que su palabra, porque veo gente que permanece en Dios, pero ha olvidado la palabra de Dios, ya no la proclama, ni la declara, ni la cree, y eso es una pena, porque ya que has cumplido el primer requisito, ahora cumple el segundo. Recuerda, aquella palabra, aquellas palabras proféticas, aquellos remas que vinieron un día a tu vida y que sin duda, ¿verdad? Esas palabras, sea 45, sea 40, sea 25, Dios está esperando, madures, está esperando su tiempo para que sea tuyo. Y vemos que Caleb heredó. Y quiero enfatizar algo antes de pasar a la conclusión definitiva y decirte que dice que Josué, concretamente en el versículo, por aquí está, 14, dice, por tanto, Hebrón, dice como una conclusión, vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Yo hubiera escrito esto de otra manera, yo hubiera dicho, pues Hebrón fue heredad de Caleb porque Dios lo había dicho. No dice eso, Dios lo dijo. Pero lo que dice aquí es que Hebrón vino a ser heredad de Caleb por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Es decir, Dios cumplió porque Caleb cumplió. Y a veces queremos que Dios cumpla y nosotros tenemos también que cumplir. Y en la medida que nosotros cumplimos, Dios va a cumplir. Por eso, Caleb heredó esto. Terminamos hablando de que Números 14:30, volviendo de nuevo al texto anterior, vemos una expresión de la parte de Dios que no se ve con frecuencia en la Escritura, ¿verdad? Y dice, como una expresión de Dios cuando el pueblo ya está fuera de combate y ya se ve que se acerca un desierto muy duro, y dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando
a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Me encanta esta expresión, exceptuando. Caleb era la excepción, y hace falta hoy creyentes que sean excepciones, no clones, excepciones. Clones unos de otros que leemos en los libros, que nos gustaría parecernos a este y a otro predicador y a aquel hombre de Dios. Está bien, pero Dios quiere que seas tú mismo, pero que seas una excepción, que seas sal de la tierra y esa luz del mundo. De Josué sabíamos, porque era un siervo de Moisés, el joven siervo de Moisés, pero de Caleb no sabíamos. Requeríamos una persona que supo despuntar. Por eso Dios le piropea, le señala como alguien que tiene algo que enseñarnos, ¿verdad? Él era un desconocido de los círculos de liderazgo y fíjate, ¿verdad?, que llegó a heredar una gran parte de la tierra. Dios busca esas excepciones a la norma, porque los de la norma se perdieron la tierra prometida. Por aquello de donde va Vicente, allí va la gente. Es un dicho mundano, pero que desgraciadamente es así. No te dejes llevar por la mediocridad, sino por la excelencia. No tengamos temor de ser diferentes. El mundo es una corriente inmunda de mediocridad, ¿verdad? Y en muchas ocasiones este espíritu se ha colado en la iglesia. Y así vemos los creyentes mediocres. Oran algo, leen algo, sirven algo, pero es pura mediocridad, ¿verdad? No podemos ser cristianos clonados de otros cristianos. Dios busca gente diferente, con un espíritu diferente, como dice aquí. Dios dice que encontró en Caleb otro espíritu, ¿verdad? Otra actitud, otra forma de ser. Esto es lo que marca la diferencia entre creyente y discípulo. Esto es lo que marca la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Esto es lo que marca la diferencia entre ser cristiano y servirle. Esto es lo que marca la diferencia entre el desierto y la tierra prometida. Y es lo que marca la diferencia entre mediocridad y excelencia. Hebreos 11:34, el capítulo de los héroes de la fe, al final dice una serie de cosas y uno habla de aquellos héroes de la fe que se hicieron fuertes en batalla. No dice antes de la batalla, ni tampoco después de la batalla, en la batalla. A veces las fuerzas te vienen en la batalla. Muchas veces las fuerzas vienen en la batalla. Te recuerdo que David, un hombre conforme al corazón de Dios, la única batalla que perdió fue la única batalla a la que no fue. Aprendamos estas lecciones. Aprendamos, ¿verdad?, a ser creyentes de los que apoyan el proyecto de Dios. Creyentes, ¿verdad?, que tienen el lenguaje de Dios, que son fieles mensajeros de Dios. Creyentes que apoyan el liderazgo, que mantienen las promesas de Dios hasta el final. Creyentes que son la excepción de la regla. Creyentes que luchan en contra de la mediocridad y apoyan la excelencia. Confío que esto sea el tipo de creyente que tú debes de ser. El Señor os bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en espíritu a este hombre de Dios, que fue un hombre tuyo, que heredó Hebrón, tierra de gigantes, tierra difícil. No cogió lo fácil, cogió lo más complicado, pero heredó, no solo porque tú cumpliste, sino porque Él también cumplió debidamente. Ayúdanos a ser de estos cumplidores, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios os bendiga.